Bueno, y ahora vamos a tener una entrevista con alguien que, si uno lo pudiera elegir, también sería un amigo del corazón. Con el politólogo Pablo Toussaint, que también está aisladito, pero nada, solamente por prevención, por suerte, nada de síntomas, nada, pero aisladito. Por eso no lo contamos en el piso como estaba programado. Buenos días, Pablo Toussaint, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Me encanta tanta gracia con el Nora. ¿Escuchaste al sacerdote que recién acabamos de pasar a Santiago? Y yo quería preguntarte, quizás te sorprenda por dónde voy a arrancar. Vos has recorrido muchísimo la Argentina profunda, por trabajo y por elección, porque has querido saber de qué hablabas cuando hablas de del proyecto país, o de lo que vos tenés en la cabeza, que tiene que ser un proyecto país. ¿Cuánto de lo que acá en Buenos Aires entendemos como verdades fundamentales encontraste a lo largo y a lo ancho de tu pasaje por el norte, por el sur, por Misiones, por Corrientes, por los distintos lugares donde te moviste? ¿Cuánta distancia hay entre esa Argentina, su discurso y su vivencia, y las grandes urbes, Córdoba, Buenos Aires, hasta Rosario? Sí, o incluso te diría más hasta el AMBA, ¿no? Porque finalmente el estado político, social que consolidó la Argentina en las últimas décadas es, sobre todo, políticamente hablando, es un poder que termina en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, ¿no? Entonces, si uno lo piensa, esto no para meterme en politólogo, sino para ver algunas de las transformaciones que fueron dando en función también de lo que implica el interior del país, es que del 94 para acá, cuando se reforma la Constitución y pierde un poco más de peso electoral el interior, y después, con lo que implica la llegada al poder de Duhalde, del partido bonaerense, digamos, y después esa especie de fusión que hizo ese partido bonaerense con el kirchnerismo que venía del sur, lo que tenemos hoy es que hay como un partido bonaerense con eje en el kirchnerismo y un partido de la ciudad que en diferentes manifestaciones tiende a ser el que proyecta el candidato opositor, y todo el resto al óleo, ¿no? Todo el resto mirándolo un poco por la televisión. Entonces, en esa hiperconcentración de poder que se da en estos distritos, lo que termina pasando es que la situación de que pudo alumbrar en su momento Menem o Kirchner o demás, que gobernadores de provincias del interior profundo que llegan a presidente, pareciera ser que no puede suceder más, ¿no? Entonces, eso lo cuento como a tono de un olvido del interior, que yo creo que uno de los pocos efectos buenos que tiene la pandemia, más en el corto plazo, es que como se cortó la salida al exterior, mucha Argentina, incluso mucha burguesía argentina, empezó a redescubrir el país propio, ¿no? Viajando por todos lados que se puede hoy. Entonces, yo creo que eso podría ser o no un puntapié inicial para un redescubrimiento más político, más social de lo que esas sociedades tienen, ¿no? Que siempre, a ver, en un punto, viste, había un programa en los 80 que se llama La Argentina que no miramos, o algo así, la historia de la Argentina secreta, ahí está, que tenía como un poco ese tono, o sea, siempre estuvo tal vez más centrado en esta parte, pero nunca como ahora, ¿no? Lo veíamos hasta en las conferencias de prensa del coronavirus, que estaban solo los de acá, la Reta, Kicillof y el presidente, ¿no? Con lo cual era muy manifiesto que lo otro no tiene la misma importancia, ¿no? Entonces me parece que sí, que es muy importante como el descubrimiento de eso. No, y si hacen un agua fuerte en los grandes medios nacionales respecto de las provincias, son aguas fuertes para encontrar ignorancia y brutalidad. Digo, independiente, no voy a entrar en la profundidad de qué es o qué no es Gildo Infrano, de qué no es y qué es Jujuy, o de qué no es, nada, porque estoy tomando uno de cada palo, por decirlo de alguna manera, o de San Luis y demás, sino que es para demostrar la característica
opuesta a la situación de supuesta cultura, inteligencia y no sé qué más que tenemos en las grandes ciudades. Yo empecé Formosa como la nueva Venezuela, ¿no? Formosa como la nueva Venezuela, con suerte te dicen la nueva Venezuela, porque también si no te lo ponen a la derecha y le dicen nazi. No, pero me refiero a Venezuela como algo que vos decís una sola palabra y te tiene en la mente claro. un montón de maldades. Entiendo. Y vos sabés que yo empecé el programa, no sé si lo habrás podido escuchar, pero empecé el editorial con No bombardeen Buenos Aires, por aquella historia de que Malvinas y de que el 30 de marzo no, porque fue una movilización de todo el país, incluso mucho más fuerte en muchas provincias, y con víctimas mortales en algunas provincias. Pero es como que la guerra fue un fenómeno seguido por televisión, y No bombardeen Buenos Aires, que de Charlie tuvo la genialidad de decir que mientras no me estalle una bomba acá, en los pies, la realidad no existe. No existían los pibes allá, no existían los trasladados de Corrientes. Esto es endémico, esto es estructural. ¿Hay posibilidades de que cambiemos? Y solo no, pero supongo que en su momento, por eso digo que importante es la posibilidad de que una provincia del interior, que una sociedad del interior, que una cultura meta un tipo en el sillón o una mujer en el sillón de Rivadavia. Porque eso que parece que antes por ahí era más banal, hoy parece imposible. Cuando llega un presidente, no llega en Argentina, eso moviliza todo. No llega solamente el presidente y sus amigos, sino que hay como una especie de eje que cambia. Hoy día, incluso porque Cristina también es originaria de La Plata, hoy parece más bonaerense que nunca la Argentina. O sea, es algo que incluso hasta Néstor tenía como originario de allá, que después se fue perdiendo, ¿no? Y me parece que sí, que viene con un cambio. Yo te digo que tal vez soy más escéptico del cambio paulatino y piense más en cómo se cambia de arriba hacia abajo en esas cosas, ¿viste? Sí. Como incluso el mismo Alfonsín cuando decía lo de Vietnam, por más que haya sido inoportuno en el momento histórico que lo denunció, pero también había una idea ahí, como una idea diciendo, bueno, también en ese caso era el sur en los años 80 todavía era más inexplotado, digamos, y era como todavía una tierra más de promisión que tal vez lo que sea hoy, pero en todo caso había una idea también con eso, y me parece que está bien que se empuje desde arriba. O sea, no me parece que solo con las fuerzas del mercado y demás eso vaya a suceder, ¿no? No, claro que no, porque entonces, además van a estar donde la guita lleve o donde el negocio, digamos, sea posible, porque si frente a la nada misma, a veces la instalación de una empresa con salarios no demasiado interesantes, de todos modos marca una diferencia. No, además eso es, te diría, a ver, con todo lo malo que ya a esta altura es remanido recordar del partido militar como fuerza política en Argentina, los militares tenían como una idea del espacio y la territorialidad que existía y que no era necesariamente lo mismo que las fronteras productivas. O sea, había bases en Argentina o ocupación del sur en lugares que para una visión más de mercado duro son improductivas. Claro. Pero había como una idea de que eso igual tenía que estar ocupado y que funcionar y que tener presencia del Estado argentino. Y probablemente haya sido esa la idea que los llevó a hacer el genocidio de las poblaciones originarias, ¿no? Tomando la parte, yo sé que da para otra discusión el tema Roca, pero digo, la conquista del desierto y todo lo demás tiene que ver... como en todo el mundo que existe, americano, ¿no? Sí. Me refiero a que la expansión en el sable y la educación, y en este caso, más allá de mi cristianuchismo, tengo que reconocer que la Iglesia tuvo un rol fundamental en todo eso. Evidentemente, sí, los territorios se delinearon de una manera geopolíticamente de acuerdo a los intereses, pero no siempre a los intereses de la población. Sí, la Iglesia tuvo un rol fundamental, pero también tuvo un rol fundamental, como siempre, la Iglesia es santa y prostituta, ¿no? Recién mostraban el audio del compañero cura, bueno, sí. A lo que voy es... Santiago Raffaelli. Hasta te diría que hasta la asunción de Bergoglio, y sobre todo en los sectores progresistas, había como una idea unívoca de la Iglesia. Un poco
la idea de la Iglesia de Berbisky, canonizada en el libro que escribió sobre la Iglesia Católica, sobre los 200 años de Iglesia Católica en Argentina, que era básicamente, a la manera de Voltaire, era como solo la historia de una infamia, ¿no? O sea, cuando en realidad siempre pasa lo mismo con la Iglesia. En cada lugar donde hay un capellán al lado de un represor, hay también un cura al lado del reprimido, ¿no? Y eso sucedía desde Bartolomé de las Casas, que es el primero que habló a favor de los indígenas siendo no indígenas, ahí cuando todavía en los tiempos de la primera conquista española hasta la actualidad siempre existió eso también, que no existía de otras confesiones, ¿no? O sea, eso. Entonces, soy una hereje si digo que eso es lo secular de la Iglesia, justamente el elegir las causas. Yo creo que no. Yo creo, a ver, no sé si lo secular, pero me parece que parte desde el comienzo mismo de la Iglesia es estar en los dos lugares, porque la Iglesia es romana, pero también fue condenada por Roma, ¿no? O sea, Jesús lo condena a muerte a Roma y después Roma se vuelve católica. Entonces, esa especie de estar en los dos lados del mostrador es algo que lo acompaña de siempre. A uno puede ver en eso un pecado de hipocresía o puede ver una gran virtud, porque finalmente estás en todo donde está lo humano, ¿viste? Sí. En el verdugo y en el fusilado. Sí. O sea, es como, en ese sentido está en todos lados. Yo lo que digo que me parece interesante porque al final, siempre, hasta el día de hoy, hasta los últimos informes que hay, cuando se empezó la intervención del INDEC, y empezaba a ver el tema de las no cifras de la pobreza, los que la daban eran observatorios ligados a la UCA también, ¿no? Como diciendo, hay una parte ahí que es constante, como tal vez es constante otras cuestiones, ¿no? Pero esa especie de que haya donde hay un pobre hay un cura o cerca, eso existe hasta el día de hoy, ¿no? Y se ve en los digo lo de Bergoglio, porque digo que el Papa Francisco iluminó que eso de la Iglesia Argentina había existido desde siempre también, junto con los otros conservadores y aliados de la región, pero también existió eso, ¿no? No es solo una historia de una infamia, a eso voy. Muchas gracias, Pablo, por haber estado. Hay tanto más para hablar, pero nos quedan apenas 3 minutos y te quiero despedir con una canción que a mí me trae un poquito de esperanza en el medio de toda esta historia en la que estamos y que, como le decíamos a nuestros oyentes, si ellos nos preguntan, no sabemos si la semana que viene estaremos en vivo, pero seguramente estaremos muy vivos porque vamos a estar con toda la polenta acá y con todo lo que tenemos para contar y decir. Pablo, gracias por tu participación en la columna vertebral Historia de Trabajadores. Antes de cerrar, tengo abierta el portal de Panamá, revista, y quiero saber qué nota me recomendás para este fin de semana. La racionalidad colectiva y el juego de los 3 tableros de Zapata, Nadie nos prometió un jardín de rosas de Julieta Greco, La cámara no oculta las cicatrices por Bruno Reichert. Todas. No, todas no, porque tienen que leer también el portal de la columna vertebral. Nos leemos totalmente, nos leemos. Bueno, todas, lean la Panamá revista, que vale la pena. Yo personalmente a la gente de mi edad les voy a recomendar una nota de hace unos días atrás, del 29 de marzo, que es Mi Pueblo Blanco, una maravillosa nota sobre ese disco de Serrat que marcó tan profundamente la memoria colectiva. Gracias, Pablo. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Chau.